¿Ok? Ahora vamos a empezar con algunos conceptos que medio vimos la semana pasada, pero ahora, ¿cómo se dice? Quiero ya explicar. En el mercado de pensiones solo existen dos tipos de planes. Sí, esto ahora sí que en el mundo mundial. Aquí en Estados Unidos, en Europa, solo existen dos tipos. El primero es un plan de beneficio definido, que es lo que estoy mencionando en esta lámina, y es aquel, como el mismo texto lo dice, o la misma palabra lo dice, el beneficio es el que se establece. Esta cantidad está expresada en términos de sueldo y los años de servicio del empleado. Generalmente está compuesto por requisitos de elegibilidad, años de servicio y monto del beneficio. ¿Sí? Entonces, este es el primer concepto nuevo para todos ustedes. Entonces, les pido que vayan tomando nota. Un beneficio definido puede ser una bicicleta, puede ser un coche, puede ser una pensión que sea equivalente a tu último sueldo, puede ser, no sé, un pago, una sola exhibición de 10 millones de pesos, etc. O sea, el beneficio es el que se establece. ¿Preguntas, dudas de qué es un beneficio definido? No, ninguna, ¿todo bien? Gracias por empezar a grabar la clase. Sí, preguntas, dudas, ninguna. A ver, necesito que participen. ¿Todo claro? ¿Lo pueden volver a repetir? Todo claro, profe. Por favor. No escuché alguna. ¿Quién estaba preguntando? Yo, Carla, es que se me cortó y no escuché. Perdón. A ver, Carla, un plan de beneficio definido es como el nombre lo dice, el beneficio es el que se establece. Si tú defines el beneficio que le vas a dar al empleado para cuando se jubile. Te voy a dar una casa, te voy a dar un coche, te voy a dar 10 millones de pesos, te voy a dar una pensión mensual vitalicia del 70% del sueldo, o te voy a dar una fórmula, pero el beneficio es el que se va a establecer. ¿Ok? Sí, profe, gracias. ¿Sale? Ok. Por otro lado está el plan de contribución definida. Ese es el otro tipo de plan de pensiones y este se caracteriza al revés. Lo que se establece es la aportación, no se establece el beneficio. Yo sé cuánto tengo que depositar hoy, pero qué beneficio voy a tener al final, pues quién sabe. Va a depender de las aportaciones que yo haga durante mi vida laboral, el rendimiento que me dé el fondo, la carrera salarial y la edad de jubilación. ¿Sí? Entonces, a diferencia entonces del beneficio definido, yo voy a aportar cada mes el 5% de mi sueldo, el 10% de mi sueldo, pero ¿cuánto voy a tener al final? Pues va a depender de ese 5 o ese 10% y el rendimiento que me dé. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, duda? No, profe. No, profe. No, profe. El más común, el segundo, ¿no? Perdón. El más común es el segundo. Al día de hoy, no. No. Ahorita digo que es el más común en México. Ahora, cuando hay una combinación de ambos tipos de planes, tanto beneficio definido como contribución definida, se le llaman planes híbridos o mixtos, donde tienen un componente, como les digo, de beneficio definido y de contribución definida. Ese es el más común en el mercado mexicano. ¿Sí? Una combinación de ambos. Entonces, si ustedes se contratan en una compañía, generalmente va a haber un plan mixto, ¿sí? O híbrido. En los planes de contribución definida, si vemos aquí, lo que estoy poniendo se puede ahorrar, bueno, puede ahorrar el empleado, como yo les decía, un 5, un 10%,
pero en muchos casos, para incentivar lo que es el ahorro y tratar la cultura del ahorro, se establece una contribución adicional llamada match. Entonces, cuando hablo de match, es una aportación adicional de la compañía. Por cada peso que tú pongas, que tú ahorres, yo te voy a dar 20 centavos, 50 centavos u otro peso. Sí, depende mucho del presupuesto que tenga la empresa. ¿Sí? Prof, ¿y por qué los mexicanos se inclinan a tener este tipo de plan? Porque sabemos, si recordamos la clase pasada, tenemos la obligación de la liquidación legal. La liquidación legal, los 3 meses más 20 días, si recordarás, ese es un plan de beneficio definido, ¿no? La fórmula ya está establecida. Son los 3 meses de sueldo integrado más 20 días de sueldo integrado, no me la puedo quitar. Entonces, realmente, ese no es un plan de pensiones, la liquidación legal. Entonces, en adición, lo que hacen comúnmente las empresas es, ahora sí, adicional a esto que tengo de beneficio definido, que es la liquidación legal, te voy a dar un plan de contribución definida, donde tú puedas aportar, tú puedas ahorrar, y yo te voy a incentivar, y por cada peso que pongas, yo te voy a dar 20 centavos, o 30 centavos, o 50 centavos. Esto lo hace mucho más atractivo, y es por eso la razón de que en México sea el plan de pensiones más ya típico o la tendencia actual. ¿Sí te respondí la pregunta? Sí, perfecto. Y entonces, ¿este plan es mucho más caro o es como parecido? Este plan, pues, va a depender de ustedes. Como lo diseñen, después lo vamos a ver más adelante en las clases siguientes, lo que te cuesta. Y ahí es donde empieza el estira y el afloje, porque recursos humanos va a querer dar el mejor beneficio, pero el área de finanzas va a querer el menor costo posible. Entonces, pues ahí empieza la batalla. Un plan híbrido, pues sí tiene su costo. Entonces, pues habrá que ver hasta dónde tienen de presupuesto las empresas. Va, gracias, prof. Esto del match, ¿se puede realizar únicamente una contribución definida? El match es solo para contribución definida. Ok, pero no necesita ser híbrido para que usted pueda hacer ese match. No, puede ser un plan puro de contribución definida donde haya un match. Ok. Ahora, el plan de pensiones, pues, como acabo de comentar, pues es un vehículo eficiente para lo que es reemplazar lo que es la liquidación legal en la parte de beneficio definido. Sabemos que cualquier compañía que se establece en México o que opera en México, pues ya tiene esa obligación. Entonces, si yo lo transformo, la liquidación legal, como un plan de pensiones, pues bueno, eso me va a ayudar a que sea pues, mucho más bonito el pago que voy a dar. ¿Se acuerdan el ejemplo que les di la semana pasada de que si tuviera yo la liquidación legal o si diera yo la liquidación legal como plan de pensiones, ¿sí? Donde yo recibo una cantidad mayor? Entonces, pues bueno, representa un vehículo muy bueno para fondear lo que es esta obligación legal. Promueven el reemplazo sistemático de las personas en edad avanzada, como les decía, de una manera socialmente aceptada. No es lo mismo que yo le diga a mi esposa, es que ya me liquidaron, a que pues ya me jubilaron. ¿Sí? ¿Se acuerdan del chiste que igual medio menso el chiste, pero bueno, que les decía la vez pasada? Entonces, socialmente es mejor decir estoy jubilado a decir estoy despedido. Ahora, motivan el ahorro a largo plazo para obtener la independencia financiera. ¿Se acuerdan del equilibrio? ¿Quién puede recordar lo que veíamos de la clase pasada del equilibrio que yo quería para un plan de pensiones? La segunda o tercera lámina de la vez pasada. Estamos buscando como que es una serie de vida para la jubilación, pero no sé si. No,
Ok, yo lo que quiero es tener ratos de ocio, tengo que comprar seguros, tengo que estudiar, tengo que capacitarme, etcétera. Entonces, pues yo necesito pues también ahorrar. Entonces, los planes de pensiones son los que motivan el ahorro a largo plazo. Es una herramienta valiosa para atraer y retener empleados y si yo lo veo que era la competencia, si se acuerdan de la clase pasada, ver la competitividad en el mercado, pues que bueno, si Pepsi tiene un plan de pensiones y Coca-Cola no tiene un plan de pensiones, pues Coca-Cola está en desventaja, ¿no? En cuestión de prestaciones que le da a sus empleados. Entonces, el otorgar un plan de pensiones, pues le pone en una mejor situación de, pues bueno, de competitividad contra las demás empresas. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? Esto es cómo han evolucionado los planes de pensiones a lo largo de los años. Es desde el 2006 y lo actualicé hasta el 2017. Ya no me dio tiempo de actualizarlo más hacia el 2020, pero la tendencia sigue igual. Las barras azules son planes de beneficio definido. Las barras grises son planes puros de contribución definida y las barras negras son planes mixtos. Entonces, si vemos, en 2006 había 1,832 planes de pensiones. Imagínense, 1,832 planes de pensiones. ¿Para cuántas empresas creen que hay en México? Incluyendo desde la miscelánea a la Panchita. Entonces son demasiado poquitos los planes de pensiones que hay. Pero bueno, si vemos la gran tendencia, perdón, la mayoría en el 2006, la barra azul era muy grande. Si eso yo la comparo con el 2017, que es más o menos igual que el 2020, esto se ha venido achicando de 1,000, no sé, de 1,300 planes, pues ahorita ya quedan menos de 1,000. Todos ellos han migrado a planes híbridos, que es lo que yo les decía, la tendencia en el mercado mexicano. Si vemos, en el 2006 pues eran alrededor como de 600 planes y al día de hoy estamos hablando, pues yo pensaría como de unos 800 planes de pensiones que ya son híbridos. Entonces, nos hemos ido, pues bueno, cambiando o con esa tendencia. Como les digo, la razón del por qué es por la obligación de la liquidación legal. Y si vemos los planes puros de contribución definida, pues como que se han mantenido, como que no ha habido un cambio significativo desde el 2006 hasta el 2000, vamos a tomar que es 2020, no ha cambiado mucho. ¿Tienen alguna pregunta, algo que les suene raro, algo que les interese saber, conocer? ¿Hay algún sector en el que sea más común en lo del plan de beneficio definido? ¿Por qué hay tanto todavía? Todavía son las empresas internacionales. ¿Sí? Prof, Sí. no escuché, ¿qué significa la parte gris de la gráfica? Son planes puros de contribución definida, donde solo hay aportación de empleado y empresa, o sea, de lo que decíamos, son planes puros de contribución definida donde hay una aportación, pero no sé qué beneficio voy a recibir cuando me jubile. Oh, está bien. Y otra pregunta, es que tampoco alcancé a escuchar, ¿por qué se están mudando a planes híbridos? Por lo de la obligación de la liquidación legal. Si yo transformo la liquidación legal a un plan de pensiones, me da ventajas competitivas de deducibilidad de impuestos. Entonces, yo en México no puedo tener puros planes de contribución definida, o sea, estas partes que están en grises, que son planes puros de contribución definida, por aparte están reservando contablemente la liquidación legal porque así me lo pide el Colegio de Contadores. Entonces, la parte negra son empresas que han dicho, ¿sabes qué? ¿Para qué reservo la liquidación legal? Mejor lo transformo a que fuera un plan de pensiones y me queda la parte negra.
Ok, entonces en el que se podría decir que es solo de contribución dar una liquidación legal y aparte lo que corresponde al porcentaje, ¿no? Correcto. Esa será la parte gris. Pero al final, pues sí, la verdad deberíamos de sumar la parte gris con la parte negra, porque al final recibes dos cosas, ¿no? Los que están en la parte gris reciben la liquidación como liquidación más lo que ahorraste. La diferencia sería la cantidad de lo que le dan al pensionado, ¿no? Porque si es liquidación tienes que Pagar impuestos. Y si es plan de pensiones, pues no. Prof, Ok. entonces, en la parte azul solo se recibe una cosa, que es la pensión o la liquidación legal. Exactamente. Correcto, es un puro beneficio definido. Ok, gracias. De nada. Ahora entonces, pensando en su futuro, pues qué es lo que piensan hacer, ¿verdad? Pero dijo que lo de la parte del beneficio definido, ese entra como liquidación legal o ese entra como. O sea, puede ser una liquidación legal o algo mayor. Hay empresas que te dicen, te doy 2 liquidaciones. Y ese es su beneficio del plan de pensiones, ¿no? Entonces, como digo, pensando en el futuro, ¿qué piensan hacer? Entonces hay que tener una buena educación financiera. No todo te lo va a resolver la empresa con el plan privado de pensiones. Sí, la acumulación del patrimonio que yo voy a tener a la jubilación, como dice este PAI, va a depender de muchos, ahora sí que de muchos ingresos. Uno de ellos, evidentemente, es el plan privado de pensiones que te dé la empresa, si lo da. La otra es el ahorro personal, que tú de cualquier manera no te gastes todo tu dinero, sino en adición al plan privado de pensiones puedas ahorrar lo que te va a dar el Seguro Social o la Afore y lo que es el Infonavit y la prima de antigüedad que vimos la clase pasada. Sí, el Infonavit es una parte del Seguro Social que es para préstamos de ahorro para la vivienda. Pero bueno, lo que tenga de ahí, de tu prima de antigüedad Infonavit, también me va a sumar. Entonces, la suma de los 4 puntos, eso es lo que me va a dar el reemplazo que veíamos la clase pasada, que era el 70% de mi sueldo, ¿no? Que es algo comúnmente aceptado. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? ¿Puedes repetir lo último del 70%, por favor? Sí, de la vez pasada, si se acuerdan, que decíamos cuánto es lo que yo tengo que ahorrar para que tenga yo un nivel de vida razonable, pues para llegar a ese nivel de vida razonable yo necesito el 70% de mi último sueldo. Eso es una, digamos, práctica o un acuerdo global que, pues se ha llegado, que es, ahora sí que a nivel global, como digo, valga la redundancia. Si yo tengo el 70% de mi último sueldo, lo que me va a hacer es que voy a poder mantener mi mismo nivel de vida. Me va a alcanzar porque ya no voy a gastar en vestimenta, en transporte, en el regalo del jefe cuando es su cumpleaños o en Navidad, etcétera. Todos esos gastos pues me los ahorro, ¿no? Las comidas de la oficina, sí, entonces por eso con un 70% pues tú puedes mantener tu mismo nivel de vida. Gracias. Prof, Sí, ¿le puedo pedir otro favor? sí. ¿Cree que pueda ir un poquito más lento? Es que siento que va un poco rápido. Y profe, por favor. Sí, y yo siento que voy muy lento. Uy, ok. Ok, ¿ustedes qué opinan? ¿También fue muy rápido o muy lento? Pues como yo estoy normando, entonces sí se toma un poquito. Tantito nada más. Ajá. Bueno, ok. Vamos a ver entonces la ley del Seguro Social. ¿Sí? Todos ubicamos qué es el Seguro Social. Sí. Sí, ok. Entonces existen 2 leyes vigentes.
La ley del 73 y la ley del 97. La ley del 73 es, digamos, cuando se creó el Seguro Social, y la ley del 97, ustedes ni nacían, pero se modificó y se cambió de esquema y se tomó el esquema de Chile, que es el que actualmente tiene. Realmente México nunca le gusta ser proactivo y entonces lo único que hizo fue copiarlo. ¿Ok? Entonces tenemos dos leyes. Ley del 73 y ley del 97. ¿Sí? Profe, Ahora, una duda. sí. Antes de la ley del 97, ¿ya existían los afores? O sea, en el 73 ya se manejaban, o a raíz de la ley del 97 se crearon los afores. A raíz de la ley del 97 fue que se crearon las afores. Ah, perfecto. ¿Sí? Ok. Ahora, qué personas les toca la ley del 73 y qué empleados le tocan la del 97? Si tú te inscribiste por primera vez a trabajar antes del 1 de julio de 1997, te toca la ley, bueno, puedes elegir la mejor de las dos leyes, la ley del 73 o la ley del 97, que como vimos la clase pasada, pues la ley del 73 era mucho más rica. Entonces vamos a decirlo en estas palabras. Para los que los que ingresaron a trabajar por primera vez antes del 1 de julio del 97, les toca la ley del 73. Se conoce eso como generación de transición a ellos, a ese grupo, y es un plan de beneficio definido. ¿Sí? En la ley, que ya no existe, la tendrán que buscar en internet y nada más bajarla como referencia, pero es un plan de beneficio definido, eso es lo que era. Donde yo llegaba a las edades de jubilación, llegaba al Seguro Social y te decía cuántos años trabajó, cuál es su sueldo, y entonces sacaban una fórmula matemática y dicen A más B por C menos D, te toca tanto. Sí, el beneficio ya estaba definido. Para los empleados que entraron, o las personas que entraron después del 1 de julio de 1997, no hay ninguna opción, les toca la ley del 97, que es la Afore. ¿Hasta aquí voy bien? Sí, profe. Sí, profe, todo bien. Vamos Sí. bien. Gaby, ¿así voy bien o voy muy rápido? No, Está bien, profe. ¿Voy bien? Gracias. Ok. Ahora, todos al día de hoy estamos en una Afore, no importa si estoy en la ley del 73 o en la ley del 97. Todos tenemos que estar en una Afore. Cuando yo me jubile, es cuando voy a elegir, si estoy en la ley del 73, voy a elegir la ley vieja, y todo lo que tengo en la Afore lo voy a perder. Eso se reintegra al Seguro Social, pero el Seguro Social me va a empezar a pagar mi pensión. Pero como vimos la clase pasada, pues es una pensión más alta, ¿no? Me voy a adelantar un poquito. Nada más es como recordatorio. La parte roja es la ley del 73 y la parte amarilla para la misma persona es la ley del 97. Entonces, cuando yo llego a jubilarme, yo pierdo lo que tengo en la Afore porque se va al Seguro Social y el Seguro Social es el que me paga la parte roja. ¿Sí? Para los que entraron después del 1 de julio del 97, pues más bien la parte amarilla se la tengo que transferir a una aseguradora y la aseguradora me va a dar una pensión actuarialmente equivalente. ¿Cuál es la cantidad máxima que puede pagar de pensión? Son 25 UMAS. Al ratito vamos a hacer ejercicios y vamos a calcular pensiones del Seguro Social. En el caso del 97, con el de la Afore no puede crecer esa pensión haciendo aportaciones voluntarias. Es que las pensiones voluntarias es un ahorro que es como si yo lo metiera en un banco. Okay.
O sea, no me suma semana, no me suma para la pensión, no me suma para nada. Cuando yo me jubilo, ese ahorro extra, me lo llevo a mi casa, me lo regresan y yo hago con él lo que quiero. ¿Ok? Sí, entonces, pues bueno. Vimos cuál es mejor, ¿no? Entre la aportación, entre la ley del 73, que es el América, o la ley del 97, que son las Chivas de Guadalajara, ¿no? Entonces, como verán, pues la ley del 73, que es la mejor, pues el América es el mejor. Si no son americanistas, pues ya ni modo. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas hasta aquí? ¿Todo No, profe. bien? Todo bien, profe. Todo bien. Todo bien, gracias. Ok. Entonces, para la ley anterior, lo que es la ley del 73, hay tres variables principales para determinar la pensión. ¿Sí? Número de semanas de cotización, la edad y el salario promedio de los últimos 5 años. ¿Sí? Son los tres factores. Si los quieren apuntar, se los tienen que memorizar. Son los tres factores. Entre más semanas de cotización, entre más edad tenga y entre mi sueldo promedio de los últimos 5 años sea mayor, la pensión del IMSS va a ser más alta. ¿Ok? Ahora, ¿el salario de cotización es antes de impuestos o después? antes de impuestos. Es mi sueldo bruto. Ahora, ok, si veo el número 1, en cuanto a número de semanas de cotización, el mínimo son 500 semanas. A partir de 500 semanas, la pensión se incrementa de manera anual. Entonces, por eso pongo aquí, entre más semanas yo tenga, a partir de 500 la pensión va a ser mayor. Pero son muy poquitas, ¿no? 500 semanas son 10 años. ¿Que es muy poquito? Sí, pero recordemos, yo entré a los 20 a trabajar, voy a inventar, a los 30 pues ya tendré las 500 semanas, pero no quiere decir que me pueda jubilar a los 30. Tengo que reunir al menos una edad que es de 60 años. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver en el punto 2. Pero bueno, para tener acceso a la pensión de la ley del 73, tengo que tener 500 semanas. Adicionalmente existe lo que le llaman asignaciones familiares, donde aquí, ahí les va. Y ojo, y por favor pongan mucha atención y espero ser muy claro. La ley así decía, si tienes esposa, le dan, te dan un 15% extra sobre la pensión cuando te jubilas. Si no tienes esposa, pero tienes hijos, también te doy ese 15%. Si no tienes esposa y no tienes hijos, también te doy el 15%. Entonces, podríamos decir casi siempre te lo doy. ¿En qué casos no se da? Pero, en el caso de que yo soy mujer y estoy casada, ahí no me lo dan. ¿Sí? Si eres mujer y estás casada, entonces no te dan ese 15% de asignaciones familiares. Entonces te conviene decir que pues, no tienes esposo, ¿no? Pues exactamente. Como abogado, si no me lo preguntan, yo mejor ni les digo nada. ¿Y tienen forma de comprobarlo? Pues no, o sea, te podrían llegar a pedir tu acta de matrimonio y pues tú les dices, pues no tengo, ¿no? Sí. Vivo sin, pues vivo con alguien, pues ahí te estás echando solita de cabeza, entonces lo mejor es decir, pues no estoy casada, aunque sí estés casada. Si digo que es mi roomie. ¿Y si cómo que, perdón? Si digo que es mi roomie. Es que si dices que es tu roomie, te van a pedir un examen de convivencia. Y entonces los tienen que traer a los dos, les hacen un cuestionario y tienen que responder igualito.
Si no responden igualito, entonces dicen no es cierto, eso es mentira. Prof, Pero el bueno, 15, aquí la idea es que si eres mujer, es que digas que no eres casada para que te den ese 15% extra. Pero con hijos, Prof. Pero como esposo, si eres hombre, sí. No, sabes Mujer con hijos, no, tampoco. si eres casado o no. No. Si eres casado, no, tendrías que ser viudo. Si eres viuda, entonces sí. O divorciada, entonces sí te dan ese 15% para tus hijos. profe, Man, ¿ese 15% es sobre el sueldo? sobre la pensión. Ah, sobre la pensión. Ok. Sí. Y adicionalmente, bueno, tenemos dudas sobre las asignaciones familiares. Ok. ¿Y si eres Luego, mujer no casada pero con hijos? por eso, si es casada y con hijos, no te lo dan. Profe, Sí. pero ¿cuál es la justificación para que a los hombres sí se la den y a las mujeres no? O sea, tipo, ¿en qué se basan? Porque México es machista en esa parte y esta ley se hizo por ahí, se empezó a enseñar por ahí de 1940 y entonces pues la mujer no valía nada y entonces decía pues que la mantenga el marido y entonces pues se dio muy complicado y así se quedó, nunca lo corrigieron. Aparte, o sea, yo quiero entender que es como para dar pues, familia, ¿no? Oye, a ver, perdón tantito. Hola, Sandrux. Bien, aquí dando clase. Sí, ya te mandé la invitación. Ok, si quieres cuando termine te marco. Bueno, gracias, bye. Perdón, ahora sí. Es que yo lo quiero, o sea, como que si se llama asignación familiar, pues o sea, la intención es como dárselo a una por familia, ¿no? O sea, para no tener los dos beneficios, por otras partes, solo uno, pues, o la esposa divorciada y viuda, o el esposo y la esposa que no. Así es como funciona. Exacto, pero el punto es, si estoy casada como mujer, no me lo hagan. Y por otro lado está el bono petrolero. El bono petrolero lo sacó el presidente Fox, Vicente Fox. ¿De dónde? ¿Quién sabe? No me pregunten por qué. Así nada más le llaman, es un bono petrolero y te dan un 11%. Ahí sí, en todos los casos te dan un 11% extra. Y así le llaman bono petrolero. ¿Ok? Y todo esto es sobre la pensión. ¿Sí? Y con el bono petrolero tampoco importa si es mujer o hombre. No, aquí no importa. Aquí sí no importa si eres mujer, hombre, casada, viuda, divorciada, rejuntado, tienes una pareja, lo que sea, no importa, te dan el 11%. Este 11% también es sobre la pensión. Sí, ese 11% sobre la pensión. Y si tenemos dos sumas, es el 26%. Si sumo los dos es un 26%. ¿Sí? Pero esta es la ley del 73. Sí, Recordemos que es la ley del 73. ¿Ok? Luego viene la edad. La primera edad de jubilación para el Seguro Social es a partir de los 60 años y se llama pensión por cesantía. Y la edad de 65 se llama pensión por vejez. ¿Cómo? A los 60 años el Seguro Social lo llama pensión por cesantía y a los 65 años hacia adelante le llama pensión por vejez. ¿Y entre el 60 y el 65 no? Es cesantía. Cesantía. O sea, el 60 a 64 es cesantía y de 65 en adelante es vejez.
Profe, perdón, tengo duda. Para lo de las asignaciones familiares, o sea, si tengo esposa e hijos nada más me toca un 15%, me tocan 2. No, te toca un 15 más el 11. Entonces, No, cualquiera. es que yo también tenía justo esa misma pregunta, si era de que un 15% por estar casado y un 15% por hijos, o era un 15% en cualquier situación. Es un 15% en cualquier situación, nada más es uno solo. Ay, tengo 7 hijos y casados, 200% de pensión. Puede ser, ¿no? O sea, Podría ser, pero en ese caso no, el 15 nada más es una vez.